nuestra clase de esta noche. ¿Qué les parece si iniciamos entonces con una oración? Vamos a orar. Querido Dios, Padre, te damos gracias por este día, gracias por esta oportunidad de estar aquí nuevamente, un día más, conectados a través de este medio, para poder continuar profundizando tu palabra. Te pedimos que, como siempre, tú nos guíes, nos des sabiduría y humildad para poder entender tus escrituras, pero principalmente para poder llevarlas a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, te amamos, te pedimos, te agradezco por cada persona que está conectándose, por aquellos que se van a conectar, aún por aquellos que tal vez por tiempo no lo pueden ver en vivo, pero tal vez después escuchan o se conectan para ver este video, esta transmisión que queda grabada. Padre, ayúdanos a siempre buscar tu voluntad. Te amamos, te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, ahora sí, nuevamente, formalmente bienvenidos a todos. El día de hoy estamos ya conectados para continuar nuestro estudio de la Carta de Romanos. Esta noche vamos a entrar a ver el capítulo 5 de la Carta a los Romanos, ¿no? El día de ayer estuvimos viendo el ejemplo de Abraham, ¿no? Como padre de la fe, porque justamente Pablo nos ha venido hablando en la carta a los romanos del Evangelio, de la buena noticia del Evangelio, y que la manera como podemos, todos nosotros, religiosos y no religiosos, que finalmente, digamos, compartimos la misma condición en el sentido de que por el pecado todos están perdidos, y Pablo ha venido ilustrando cómo es que podemos acceder a la salvación no por nuestras propias acciones, porque de alguna manera no somos capaces de poder hacerlo, pero por la gracia de Dios a través de nuestra fe. Habíamos visto cómo la fe consiste en poner nuestra confianza en Jesús. Y antes de empezar, hay dos cosas que quería compartir antes de entrar ya al capítulo 5. El día de hoy recibí algunas preguntas respecto a lo que hablamos ayer acerca de la fe. Alguien me comentaba y me decía, mira, la escritura del Salmo 37 en el versículo 4 dice que dice, ama al Señor con ternura y Él te dará los deseos de tu corazón, ¿no? O te concederá los deseos de tu corazón. Entonces, entiendo yo que la pregunta iba porque ayer habíamos hablado que tener fe era confiar y creerle a las promesas de Dios y que en eso radicaba la fe y no simplemente en que la fe sea que yo quiero algo y yo sé que Dios me lo va a dar y considero que eso es fe. Hay otras escrituras, ¿no? Como por ejemplo Jesús diciéndole, si ustedes tuvieran fe del tamaño de una semilla de mostaza o de un grano de mostaza, le dirían a ese árbol, arráncate y tírate, y el árbol lo haría, ¿no? Entonces habían algunas preguntas como parecidas a eso, o cuando Jesús le decía a alguien, tu fe te ha sanado, o que se haga conforme a tu fe. Entonces, yo creo que son preguntas interesantes. El Salmo 37, hay que no solamente leer ese versículo, sino todo el Salmo, si quieren lo pueden revisar después, pero básicamente es un Salmo que está hablándole a las personas acerca de, mira, no tengas envidia, no te enojes cuando veas que a los malvados aparentemente les va bien. No tengas envidia de los malos que no buscan a Dios y que les va bien. No tengas ese enojo de envidiar al otro que no confía en Dios o que no obedece o que no hace la voluntad de Dios y le va bien. Entonces, en ese contexto es en el que el salmista dice, más bien confía en el Señor, sigue su palabra, ámalo con ternura y Él te dará los deseos de tu corazón. Entonces, en ese contexto tiene sentido, ¿no? Está hablando, digamos, en el sentido de que si quitas los malos deseos, quitas la envidia, quitas el enojo de ti, ¿qué es lo que va a quedar en tu corazón? Bueno, lo que va a quedar obviamente son buenos deseos o buenas intenciones. Y además estamos hablando de un tiempo en el cual Jesús todavía no había venido. Y además estamos hablando de un tiempo en el que lo que ellos tenían era, digamos, la ley de Moisés, era para ellos lo que Dios les había dado.
Entonces, confiar en el Señor y amarlo con ternura, para ellos tenía que ver o estaba relacionado directamente con guardar los mandamientos, con guardar la ley que Dios les había dado, confiando en Jesús, obviamente, perdón, confiando en Dios, evidentemente. Entonces, por ejemplo, Deuteronomio es un libro que le recuerda la ley a la gente, pero es un libro que habla mucho acerca de la fe, ¿no? O sea, dicen confíen, si ustedes ponen su confianza, si ustedes confían en Dios, Él los va, ¿no? Les va a ir bien, etcétera. Entonces estamos hablando de un momento en el que la confianza en Dios tenía que ver, o se buscaba un corazón confiado en Dios y Dios iba a responder a eso. ¿Ok? Entonces va en concordancia con lo que hablamos ayer. Y luego cuando vemos acerca de la fe del tamaño de un grano de mostaza o con Jesús diciendo que se haga conforme a tu fe, es que porque obviamente tenía que ver con la confianza en Jesús. O sea, cuando Jesús iba a sanar a una persona, muchas veces Jesús incluso les preguntaba, ¿tú crees que puedo hacer esto? Y lo que ahí tenía que ver con fe era confiar en que sí, yo creo que tú lo puedes hacer. Confío en que tú lo vas a hacer. Entonces, por esa razón Jesús decía, pues se va a hacer conforme a tu fe. Él mismo, tener delante de uno al mismo Hijo de Dios, implicaba una confianza en lo que Él podía hacer con nosotros, ¿no? Eh, entonces sí, o sea, la idea sigue siendo la misma, ¿no? La fe es la confianza en Jesús y obviamente creerle a Él, o sea, creerle a Él, confiar en Él es eso, tener fe. La segunda cosa que quería compartir antes de empezar es que ya en este punto hay algo que sí considero que debemos tener en cuenta, ¿no? Eh, Gilbert Torres dice, ¿para cuándo Hechos 2:45? Ah, bueno, ahorita estamos estudiando Romanos, Gilbert. En algún momento seguramente conectaremos Hechos 2:45 con algo de lo que vayamos leyendo. Me parece que en el capítulo 6 lo vamos conectando. Eh, Otra de las cosas que quería compartir antes de empezar con Romanos 5 es bien importante que tengamos claridad con respecto em, a quiénes son los destinatarios de esta carta, ¿no? Recordemos que la carta a los romanos es una carta que es escrita en un contexto histórico real, ¿no? O sea, hay un remitente, que en este caso es Pablo, y hay unos destinatarios, que en este caso son los discípulos o los cristianos de la iglesia de Roma. ¿Por qué es importante tener claro esto, o sea, o recordar esto, tenerlo en la mente? Porque siendo ellos los destinatarios, Pablo les va a hablar a ellos en el contexto de que les está hablando a personas que ya han llegado a la fe, o sea, que ya han sido convertidos al cristianismo, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque vamos a leer partes, seguramente en Romanos, donde Pablo habla, eh, asegura cosas que están pasando en la vida de ellos y tal vez nosotros al leerlo podemos caer en el error de leerlo como si la carta fuera escrita para nosotros. Pero digo que es importante porque al leerla creyendo que es para nosotros podemos asumir que algunas cosas que les dice a ellos también nos las está diciendo a nosotros como si nosotros estuviéramos en el mismo contexto o en el mismo punto o en la misma situación que ellos. Y no necesariamente todos estamos en la misma situación de ellos. Cuando vayamos leyendo me van a entender a qué me refiero, pero quería que lo tengan en mente. Esta es una carta escrita para ellos, de la cual obviamente nosotros nos podemos enriquecer, podemos aprender y de hecho nos puede ayudar porque podemos encontrar en qué nos podemos identificar y cómo aplica la carta a nosotros. Pero recordarlo porque obviamente nosotros no somos cristianos de Roma. De hecho, algunos de nosotros o algunos de los que están tal vez conectados no son todavía cristianos. Entonces hay que recordar eso, que esta carta está escrita para hombres y mujeres que ya eran cristianos y que vivían en la ciudad de Roma. ¿Ok? Dicho eso, entonces, ahora sí, vamos a Romanos, al capítulo 5, versículo 1. Dice la escritura, puesto que Dios ya nos ha hecho justos, gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su favor, y estamos firmes
y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esta firmeza nos permite salir aprobados, y el salir aprobados nos llena de esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Aquí es justamente a lo que me refería hace un momento, ¿no? O sea, Pablo dice, y Pablo está hablando como alguien que ya es un cristiano y que les está escribiendo a otros cristianos. Y les dice, como Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando una persona toma el mensaje del Evangelio de Jesús, lo toma y responde a ese mensaje con fe, con todo lo que eso implica, ojo, responder con fe no significa solamente creerlo, sino responder con fe significa creerlo y luego actuar en función a eso. Y una vez que eso se consuma, entonces se produce o se hace efectiva la promesa de Dios. Voy a poner un ejemplo. Cuando Dios habla con Noé y le dice, Noé, construye el arca con todas las medidas y todas las instrucciones que yo te voy a dar, ¿no? Porque va a venir un diluvio y entonces tú vas a entrar ahí junto con tu familia. Le está diciendo a Noé que va a venir un juicio, el juicio venía en forma del diluvio, y que la manera como él se podía salvar era construyendo el arca y luego él y su familia entrando al arca. Esa era la parte de Noé. ¿Ok? Entonces ahí Dios le está dando a Noé un mensaje. ¿De acuerdo? Dios le está dando a Noé un mensaje. Lo primero que Noé hizo fue creerle a Dios, o sea, le creyó el mensaje que Dios le había dado. Pero cuando le creyó, ¿ya Noé estaba salvo? No, todavía no. Noé le creyó y como le creyó a Dios, Noé construyó el arca. El construir el arca fue una obra que Noé hizo, fueron los hechos de Noé, pero eran unos hechos, unas acciones que provenían de la fe, o sea, provenían de que Noé le había creído a Dios, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que Noé construye el arca, es decir, hace lo que Dios le había dicho en su mensaje, como le creyó, hace lo que Dios le dice. Y luego Noé, una vez que ha construido el arca, entra con su familia y entonces ahí viene el diluvio y Noé a través de esa arca es salvado. ¿Ok? La salvación de Noé de ese juicio se produce luego de que él le creyó y luego de que él procedió conforme a lo que Dios le había dicho. Luego de eso, entonces, Dios lo salva. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el proceso ese. Pablo aquí les dice a ellos, como Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Es decir, Pablo y ellos habían recibido un mensaje y ellos, cuando dice gracias a la fe, eso incluye todo esto, incluye el creerle a Dios y el proceder de acuerdo a las indicaciones de Dios. Todo ese paquete es responder por fe, ¿ok? Porque la fe incluye los hechos de la fe, o sea, la respuesta práctica a ese creerle a Dios. Si Noé escuchaba lo que Dios le decía y le creía, pero no construía el arca, ¿iba a salvarse? Obviamente no. Es más, diríamos que le creyó, pero si no construyó, diríamos entonces no le creyó del todo. No le creyó porque si le hubiera creído, de verdad, hubiera construido el arca. El mensaje de Dios, el evangelio de Pablo, que Pablo predicaba, que Jesús les encargó predicar, es un mensaje que requiere una respuesta de fe, que incluye todo esto. Primero, el creerle a Dios y luego de eso el proceder de acuerdo a lo que Dios nos diga. Para Noé fue el arca. Para nosotros va a ser algo diferente que lo vamos a leer
esta parte el día de mañana, porque eso está en Romanos 6. Pero quería que lo pudiéramos ir entendiendo. Entonces, dice, a los que ya Dios ha hecho justos gracias a la fe, les está hablando a aquellos que ya han respondido y que ya han procedido como Dios lo indicó y que por lo tanto ya hicieron efectiva esa salvación. Aquellos, Pablo les dice, gracias a la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe para gozar de su favor y estamos firmes. Y luego habla de gloriarse por la esperanza, de los sufrimientos, de cómo el sufrimiento da firmeza para soportar y de cómo esa firmeza les permite salir aprobados y cómo ese salir aprobado los llena de esperanza y esa esperanza no los defrauda porque Dios ha llenado de amor su corazón por medio del Espíritu Santo que les ha dado. Ojo con esto, aquí hay varias cosas que Pablo dice de las cuales el cristiano goza, de las cuales el cristiano se beneficia. ¿De qué cosas, de acuerdo a estos versículos, el cristiano se beneficia? Dice de que Dios los ha hecho justos, de que tienen paz con Dios, de que han podido acercarse a Dios, de que gozan del favor de Dios, de que están firmes, de que tienen esperanza, de que salen aprobados, del amor, de cómo Dios ha llenado su corazón con amor y de que les ha dado el Espíritu Santo. Todas estas cosas son cosas que Dios da al que responde con fe a su mensaje. Entonces, aquí debemos ver también, porque esto nos ayuda a ver que hay un antes y un después, de que antes de responder con fe a su mensaje y de proceder como Dios indica, antes de eso no tenemos estas cosas. Antes de eso, la persona está perdida en sus pecados. ¿Ok? Entonces eso significa que antes de eso la persona no está en paz con Dios, no se ha podido acercar a Dios, no goza del favor de Dios, no está firme, no tiene esperanza y no tiene el Espíritu Santo. ¿Ok? Es lo que vemos que dice el pasaje. Es fuerte. ¿Y es fuerte por qué? Porque, y esto es algo que hay que ver, o sea, la religiosidad en la que vivimos nos hace creer que sí tenemos todo esto, simplemente porque creemos en Dios. Pero ya hemos visto que tener fe no es solamente creer en Dios, ¿ok? Sino que es también, o que en todo caso se completa con creerle a Dios. Ahora, alguien puede decir, ok, pero yo le creo a Dios, lo que Él me diga yo le creo. Entonces tengo fe, entonces ya estoy. Es que lo que necesitamos, hasta aquí estamos preparando el camino para el entendimiento para cuando venga el mensaje. O sea, para cuando Pablo diga, ok, este es el mensaje. Este es el mensaje. Así como para Noé fue el arca, este es el mensaje. Esto es para nosotros como el arca fue para Noé. Y esto es lo que nos corresponde, lo que nos va a tocar a nosotros hacer como respuesta de fe a ese mensaje. ¿Ok? Estamos preparándonos para eso, para cuando venga ese mensaje. Pero si aún de pronto tú estás escuchando y tú dices, bueno, todavía no sé cuál es el mensaje, entonces todavía estás en ese antes. Pero la idea del mensaje, de hecho la idea de estos tiempos es que puedas responder tú a ese mensaje, que tú puedas darte cuenta dónde estás. De hecho, espero yo que ya te hayas identificado como religioso, como no religioso, pero que te hayas dado cuenta, por el pecado estoy perdido. Pero hay una buena noticia para ti, que puedes alcanzar la salvación, pero que necesitas responder al mensaje de Dios con fe. O sea, necesitas creerle y actuar conforme a esa fe, porque lo que viene después es todo esto que vemos aquí, que quién no lo quiere tener en su vida. O sea, ¿quién no quisiera estar en paz con Dios, acercarse a Él, gozar de su favor, tener esperanza, tener firmeza, tener el Espíritu Santo? Eso es lo que Pablo dice. De hecho, esa es la prueba que Dios nos ama. Versículo 6, vamos ahí. Dice, pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, ¿ok? Incapaces, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás
alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con Él. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos recibido ahora la reconciliación. Fíjate, este pasaje es bien interesante, nos habla de un antes y un después. Les está hablando a los cristianos de Roma, a ellos, de que hubo para ellos un antes y que hubo para ellos un después, y que ese después es en el que ellos ya estaban en ese momento, o sea, la actualidad de ellos. ¿De acuerdo? Tú tendrías que ver o tendrías que pensar si tú estás todavía en el antes o ya estás en el después. ¿Ok? Y aquí lo que dice, la manera como describe Pablo el antes es fuerte. Dice que antes de responder al mensaje, una persona es incapaz de salvarse, ¿no? Dice cuando éramos incapaces de salvarnos. Incapaz, ¿no? O sea, esa es una palabra fuerte. De hecho, si alguien viene y te dice en algún área en específica, eres un incapaz, tal vez tú lo tomarías como hasta incluso casi casi como un insulto, ¿no? Pero Pablo es claro aquí. Cuando una persona es incapaz, o sea, cuando no tiene, valga la redundancia, la capacidad de hacer algo, ya sea porque no sabe o ya sea porque no puede. O sea, entonces dice, por las dos razones. Antes, ustedes o nosotros éramos incapaces de salvarnos. Ni sabíamos cómo, ni aún sabiendo íbamos a poder. No estaba en nuestras manos, no estaba en nuestras posibilidades eh, salvarnos a nosotros mismos. Y luego, otra cosa que éramos antes, dice Pablo aquí, antes del mensaje, éramos, dice, enemigos de Dios. O sea, es fuerte, o sea, ni siquiera es que éramos, bueno, estábamos lejos, no, enemigos de Dios. O sea, ser enemigo de alguien es ser como un opositor, ¿no? Como alguien que está en el bando contrario, ¿no? Ana María dice incapaz, que no está en su poder o en su naturaleza. No tiene que ser necesariamente insultante, pero claro que humilla. Claro, exacto, o sea, el orgullo hace que lo entendamos casi como un insulto muchas veces, ¿no? Es verdad, ¿no? Incapaz es cuando algo no está en tu poder o no está en tu naturaleza. Y eso es lo que nos ocurría, que no estaba ni en nuestro poder ni en nuestra naturaleza salvarnos a nosotros mismos. Pero ahora no solamente éramos incapaces, porque por último, bueno, eres un incapaz, pero eres mi amigo. No, Dios dice, éramos incapaces y además éramos sus enemigos. Enemigos de Dios. Pero una cosa increíble en esto es que dice que en ese antes, aún siendo incapaces de salvarnos y aún siendo sus enemigos, una cosa que sí había, que sí tenemos todos, es que Dios nos ama. Eso sí, de una cosa que no debes dudar es que Dios te ama. Y como te ama, por su amor, a pesar de ser incapaces, a pesar de ser sus enemigos, quiere salvarnos. Y es tan extravagante su amor, tan extraordinario, tan fuera de lo común, que entrega a su propio Hijo para que a través de su muerte podamos nosotros, incapaces y enemigos de Él, alcanzar la salvación y alcanzar no solamente la salvación, sino
la reconciliación con Él. Dice incluso, Pablo lo reconoce en el versículo 7, dice, no es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona. Dice, tal vez alguien, dice, ni siquiera si es una persona justa. Dice, tal vez alguien pudiera hacerlo por otro que le haya hecho un gran bien. Pero la verdad es que ni eso éramos con Dios, porque estábamos perdidos por nuestros pecados, ya lo hemos visto, o sea, éramos incapaces de salvarnos y éramos sus enemigos, o sea, no es que nosotros le habíamos hecho un gran bien a Dios para que Él diga, no, este me hizo un gran bien, vamos a salvarlo, ni eso. Por eso bien dice Pablo, dice, Dios prueba, en el versículo 8, prueba que nos ama, o sea, no solo lo dice, porque, ¿sabes? En el mundo en el que vivimos la gente te puede decir cosas, te puede decir te amo, pero una cosa es decirlo y otra cosa es probarlo. ¿Cómo Dios prueba que nos ama? Dice, Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Prueba que nos ama en que cuando todavía éramos sus enemigos, dice, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo. Déjame decirte que este pasaje es muy potente en el sentido de que si alguna vez has tenido dudas de que Dios te ame, este pasaje demuestra de una forma contundente cuánto Dios te ama. Y sí, tal vez todavía estás lejos, tal vez todavía no te has reconciliado con Él, tal vez todavía sigues en tu incapacidad de salvarte, tal vez todavía eres su enemigo, incluso, pero aún así, Dios prueba que te ama porque entregó a su Hijo para que tú y yo, todos en realidad, tengamos la oportunidad de reconciliarnos con Él y de ser rescatados de la perdición en la que estábamos por nuestros pecados. Entonces, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que ya va tomando forma la buena noticia, ¿no? Mañana no te puedes perder la transmisión de mañana porque mañana vamos a hablar de cómo se hace efectiva esa salvación, de cómo puedes tú tomar esa buena noticia para ti y que se haga efectiva en tu vida. Pero por ahora, hoy quiero que entiendas, el amor de Dios es, como dice Marlene aquí en el comentario, un amor extraordinario, un amor extraordinario. Versículo 12. Dice, así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Antes que hubiera ley, ya había pecado en el mundo, aunque sin pecado, perdón, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, la muerte reinó sobre los que pecaron, aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato, como hizo Adán, el cual fue figura de aquel que había de venir. Esta parte es interesante, ¿no? Habla de cómo a través del pecado de Adán, el pecado entra en el mundo y a través del pecado entra la muerte. Y dice que la muerte luego pasó a todos porque todos pecaron. Esta es una realidad, o sea, una de las cosas que trajo el pecado de Adán fue justamente la caída del ser humano, ¿no? Antes del pecado de Adán, el ser humano había sido creado para vivir para siempre. Por eso en el jardín, en el Edén, estaba el árbol de la vida, por ejemplo. Pero cuando Adán es puesto en el jardín, Dios le da un solo mandato, uno solo. Le dice, mira, puedes comer de todo lo que tú quieras del jardín. Pero el único mandato que le da es no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque si comes de ese árbol, vas a morir. Eso fue el único mandato que le dejó. Y tristemente, tanto Adán como Eva quebrantaron ese único mandato que Dios les había dado. En el momento en que se produce ese quebrantamiento, que se produce el pecado, se rompe esa relación de él con Dios y el ser humano
luego de que Dios emite juicio por lo que Adán había hecho, Dios le dice, ¿no? Por lo que has hecho, vas a trabajar la tierra con el sudor de tu frente. Y una cosa que le dice es, volverás al polvo del cual fuiste creado, ¿no? Porque polvo eres y al polvo vas a volver. Es decir, una de las consecuencias que trajo el pecado de Adán fue el hecho de que a partir de ahí ya la muerte pasó, o sea, la muerte entró en el mundo. Ya Adán no era alguien que iba a vivir para siempre, sino se volvió mortal. Y a partir de ahí, todos los que vinieron, los que nacieron, toda la descendencia que vino después, obviamente nace con esa naturaleza caída y ya corrupta, y por lo tanto con una tendencia o con una naturaleza pecaminosa. Por eso la muerte pasó a todos, porque finalmente todos pecaron. Dice Pablo que antes que hubiera ley, ya había pecado en el mundo, solo que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Esa parte es interesante porque nos ayuda a ver de que, si bien es cierto, la ley sirvió para, digamos, de alguna forma mostrarnos nuestra incapacidad, y si bien es cierto, el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley, no significa que cuando no hay ley no haya pecado, sino que el pecado está dentro de nosotros como algo, digamos, potencialmente listo para mostrarse, ¿no? Eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Cuando no había pico y placa aquí en Lima, manejar, si tu carro tiene placa, por ejemplo, mi carro tiene placa impar, manejar por la vía de evitamiento a las 8 de la mañana en un día martes no era nada malo para mí. Pero cuando vino la ley que decía que ese era un horario en el cual yo no podía transitar, entonces esa misma acción que yo había hecho días atrás y que era normal, se convirtió en una acción que quebrantaría una ley. ¿Ok? Entonces, cuando viene la ley, esta ley puede traer dos cosas. Uno, o uno obedece la ley, o dos, saca a relucir el pecado que está en uno. ¿Cuál es ese pecado? Si uno tiene una tendencia fuerte, por ejemplo, a la desobediencia, a la estafa, al engaño, entonces aparece la ley y algo en nosotros empieza a calibrar cómo puedo quebrantar esta ley. Y eso ocurrió cuando se instaló el pico y placa, ¿no? Entonces veías a gente que ponía un trapito para tapar el último dígito de su placa. Esa acción que en otro momento habría pasado desapercibida, cuando vino la ley, sacó a relucir el pecado que ya estaba ahí. Entonces, es algo para meditar, ¿no? Es algo para considerar. Versículo 15. Pero el delito de Adán, es interesante que Pablo usa la palabra delito, porque la palabra delito es un término legal, ¿no? Es decir, para Pablo lo que había ocurrido con Adán era algo que incluso iba al término legal, porque había una norma y esta norma fue quebrantada. Pablo le llama delito. Dice, pero el delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado. La palabra don aquí es una palabra en griego que más tiene que ver con regalo, no con talento. ¿Ok? Don puede también entenderse como talento, pero más tiene que ver aquí con regalo. Dice, el delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado, pues por el delito de un solo hombre, muchos murieron. Pero el don que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo, es mucho mayor y en bien de muchos. Me encanta esa comparación, ¿no? Por el delito de Adán, todos murieron, pero eso no se puede comparar con el don que Dios nos ha dado, de que así como por un hombre entró el pecado y entró la muerte, también por un hombre, en este caso Jesucristo, viene algo que es para el bien de muchos. Versículo 16. El pecado de un solo hombre no puede compararse con el don de Dios, pues por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios
a partir de muchos pecados, hace justos a los hombres. Pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón aquellos a quienes Dios, en su gran bondad y gratuitamente hace justos, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Dice entonces que por el delito de Adán vino la condenación. Ahora, debemos tener cuidado de no caer en el error de pensar, entonces, bueno, yo estoy perdido por culpa de Adán. Vamos y echémosle toda la culpa a Adán. No, 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 no. No cometamos ese error. El delito de Adán lo que trajo fue la condenación, que significa de que la muerte entró en el mundo. Pero más allá de eso, somos nosotros los responsables de nuestro propio pecado. O sea, nosotros, digamos, estamos perdidos y estamos lejos de Dios no por el delito de Adán. Estamos lejos de Dios por nuestro pecado. ¿De acuerdo? Pero, dice Pablo, que así como por el delito de un hombre entró la condenación, también es cierto que el don de Dios es que a partir de muchos pecados, pero el don de Dios a partir de muchos pecados hace justos a los hombres. ¿Por qué? Porque así como la muerte reinó por el delito de Adán, dice, con mayor razón aquellos a quienes Dios en su gran bondad y gratuitamente hace justos, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Por Jesucristo, por el sacrificio de Él, por la entrega de Él, muchos tienen la oportunidad de llegar a ser justos. Nosotros no hicimos nada para que la muerte entrara en el mundo. Eso sí fue por el delito de Adán. Y de la misma manera nosotros no hemos hecho nada para que se nos ofrezca la salvación. Eso es obra de Jesucristo. Versículo 18. Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres para que tengan vida. Ahora, ojo con esta parte, versículo 19. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores. Pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. ¿Por qué digo que esta parte es importante? Porque, a ver, el sacrificio de Jesús hace que nuestros pecados sean perdonados. Pero además lo que vemos aquí es que no solamente el sacrificio de Jesús fue morir por nosotros, porque si lo único que hubiera sido necesario habría sido morir, entonces, bueno, Jesús hubiera venido y apenas llegó, se hubiera sacrificado. Pero lo que vemos aquí es una palabra clave. Dice que por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. Acuérdate que justo significa recto. Acuérdate que para alcanzar la salvación, una persona tenía que cumplir la ley al 100%, sacar 100 sobre 100. ¿Se acuerdan? De esa manera, la persona era reconocido como justo, como recto. Cuando nosotros, o sea, si lo que Jesús hizo, lo único que hiciera fuera perdonarnos de nuestros pecados, listo, somos perdonados. ¿Cómo quedamos? Quedamos como una hoja en blanco, como una persona en neutro, ni bueno ni malo, solo un papel en blanco. Pero la salvación requiere más que ser solo un papel en blanco. Requiere que seamos aprobados, requiere que saquemos 100 sobre 100. Por eso Jesús vino y Él vivió una vida de obediencia. Esa vida de obediencia hizo que Jesús ganara para nosotros no solamente el perdón, sino también la rectitud, que cuando Él se entrega en la cruz, ¿de acuerdo? Ese sacrificio no solamente nos redime y nos limpia, sino que nos traslada la rectitud de Cristo a nosotros, de tal manera que cuando Dios juzga, porque un día Él va a juzgar, y Él nos ve, lo que ve en nosotros no es a nosotros, sino la rectitud transferida de Cristo a nosotros. Por eso somos reconocidos como justos. Entonces, nuevamente, no sé cómo lo ves tú, pero la buena noticia se va haciendo cada vez mejor noticia.
cada vez una noticia más extraordinaria. De hecho, cada vez tal vez nos hacemos más pequeños en esto porque decimos, wow, realmente no merezco esto. Y es verdad, no lo merecemos, pero Dios lo ofrece como un regalo por su amor, por ese amor tan grande que nos tiene. Versículo 20. Dice, la ley se añadió para que aumentara el pecado. Pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso. Y así como el pecado reinó trayendo la muerte, así también la bondad de Dios reinó haciéndonos justos y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Y uno tal vez diría, pero ¿cómo? O sea, Dios dio la ley para que aumentara el pecado, pero ¿por qué Dios quería que aumentara el pecado? ¿No se supone que Él no le agrada el pecado? Cuando dice que aumentar el pecado se refiere a que el pecado aumentara en el sentido de hacerse más evidente. Sin ley nosotros ni cuenta nos daríamos. No podríamos ni saber qué cosa es pecado. Y viviríamos pensando que estamos bien porque solamente nos guiaríamos por nuestro corazón, nuestro propio estándar. La verdad es que cuando solo nos guiamos por nuestro propio estándar, muchos de nosotros nos consideraríamos buenos. Pero la ley aumentó para que nos diéramos cuenta, oye, de verdad yo no estoy bien. Y de esa manera la bondad de Dios se pudo hacer más evidente, porque cuanto más conscientes somos del pecado, más podemos reconocer la gran bondad de Dios. De esa manera, así como el pecado reinó en su momento trayendo la muerte, así también la bondad de Dios reinó haciéndonos justos. Entonces es una buena noticia definitivamente, es una gran noticia lo que Dios está ofreciéndote, lo que Dios está diciendo, mira, yo quiero reconciliarme contigo. Y el día de mañana vamos a hablar o vamos a ver en el capítulo 6 cuál es el medio a través del cual Dios nos quiere hacer justos, cuál es nuestra respuesta de fe, cómo podemos responder con fe a esto tan increíble que Dios hizo, entregar a su Hijo para poder reconciliarse con nosotros y darnos a través de Él el perdón, la redención, la rectitud, a pesar que no éramos incapaces y éramos sus enemigos. Bueno, eso es, el capítulo de hoy no era tan largo, es el capítulo tal vez más corto hasta el día que hemos visto hasta hoy, pero bueno, no sé, espero que les haya ayudado, espero que haya sido de utilidad para ustedes.